un verdadero gusto conversar con usted. En este caso, la primer consulta que quería hacerle, ¿no? En torno a la implementación de esta ley y las características justamente que tiene, en principio es cómo llega, por ejemplo, en las escuelas primarias, pensando en situaciones de bullying, por ejemplo, y de qué manera acompaña el saber escolar. Hola, a ver si... Ahí se escuchó cortado, Florencia, ahora te escucho. A ver, perdón, mil disculpas, le reitero la pregunta. Tiene que ver con, bueno, cómo llega la implementación de la ESI, de este proyecto de ley, a la formación escolar tradicional, bueno, suponiendo en este caso un acompañamiento, tal vez en situaciones que, bueno, que antes no se registraban de otra manera. Perfecto, sí. Genial la pregunta porque habilita a hacer un análisis amplísimo. En términos de Estado está el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, donde ha habido capacitación que hemos accedido todos los docentes de todos los niveles y modalidades, que si bien no son obligatorias, pero sin embargo sí es obligatorio que los docentes abordemos estas cuestiones, cuestiones que tienen que ver con prevención de abuso, cuidado del cuerpo y máxima en este contexto de pandemia, donde post cuarentena estallaron en las aulas, en las escuelas, situaciones que habían estado invisibilizadas y que por supuesto la docencia debió atender, y para atenderlas tenía que tener un mínimo de información, digamos. Claro. Eso por un lado, y por el otro tiene muchísimo que ver con ciertos dispositivos de formación que se han implementado desde las políticas tanto nacionales como provinciales, que tienen más que ver con dispositivos digitales, ya sea el Programa Nacional de Formación Docente, INFOD, la plataforma ATAMA del Consejo General de Educación, ese tipo de dispositivos. Y en mi caso, y de otros colegas que integramos la red de educadores por la ESI, básicamente han sido seminarios de formación docente mucho más intensos que tienen que ver con prevención de trata de personas, prevención de abuso, Claro. el abordaje de los protocolos a seguir que tienen un porqué y cuál sería el modo en que la escuela debe abordar estas cuestiones, sobre todo con los pequeños, con los estudiantes, ¿no? Y también, bueno, sabemos justamente, ¿no?, las características distintivas de este proyecto. Me parecía también interesante cómo puede funcionar esta ley en también situaciones de bullying, ¿sí? Situaciones, digo, no solamente pensando en detección de abusos, tal vez en una sintonía sexual, sino también abusos de otras características, de grupos, Sí, sí, sí. de situaciones que, bueno, tal vez, de otra manera, costaba muchísimo más, bueno, registrarlo, ponerle palabras, encontrar instancias de diálogo y siempre pensar esto, son chicos en formación temprana. Sí, básicamente tiene que ver, uno de los contenidos de ESI precisamente es la deconstrucción de los estereotipos, y los estereotipos tienen que ver con el cuerpo, con los estereotipos sobre las culturas, sobre las etnias, digo para citar algunos ejemplos muy concretos, ¿no? Los estereotipos sobre el cuerpo impactan muchísimo en la no aceptación, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescencias con obesidad, y que esto después trae trastornos alimentarios, como está marcado hoy, incluso hay estudios muy recientes que tienen que ver con bulimia, con anorexia, donde la no aceptación del cuerpo tiene un impacto muy negativo en la subjetividades. Otros que tienen que ver con el color de la piel, en menor grado esto de los países limítrofes, el ser inmigrante con una mirada negativa. Qué fuerte. Bueno, es lo que transita hoy nuestro sistema educativo. Entonces, cuando hablamos de ESI, en primer lugar, de construcción de los estereotipos, tiene que ver con la aceptación del cuerpo, la cuestión de la autoestima. Por eso hablamos de una educación desde lo emocional, de reconocer el cuerpo como propio, y que eso trae aparejado que reconocer el cuerpo como propio también debo percibir el cuerpo del otro y la subjetividad del otro. Y eso, al menos en términos teóricos, permite abordar desde los diseños curriculares o desde la escuela, desde lo que se enseña, desde el nivel inicial,
el respeto al otro por el solo hecho de ser persona. Bueno, eso es lo que aborda educación sexual integral, que por ahí a veces hay cierto fantasma de confusión con genitalidad, pero que no tiene nada que ver con eso, sino todo lo contrario, sino con la construcción de herramientas y de habilidades de autoestima. Hoy, lamentablemente, las cifras de suicidios infantos juveniles nos alertan continuamente, acá la provincia no está exenta, y que tiene que ver con que el sistema educativo debe potenciar estas herramientas, que el adolescente tenga seguridad sobre su propia identidad sexual, sobre su propia identidad genérica, sobre su propio cuerpo, que permita también desde ese lugar de seguridad, porque también uno debería preguntarse, a ver, aquel adolescente o aquel niño que agrede a los demás, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Agrede porque sí o hay algún disparador emotivo que hace que se exprese con tanta violencia? Sí. Estamos hablando de situaciones gravísimas. El niño que es víctima de bullying no solo es destruido en su autoestima, sino daños corporales, psicológicos, pero también habría que pensar que qué le está pasando a aquel niño que agrede de esa manera. Sí, y quería también preguntarle, bueno, en su experiencia como director también, en este caso, ¿cuánto, a ver, en el tiempo que usted ha integrado el sistema educativo, cuánto ha cambiado a partir de la aparición de este proyecto de ley de la ESI? En términos de, de cómo se transita en las instancias escolares y cómo tal vez se habilitan nuevas formas de conversación en torno a estos temas. Me quedé pensando en particular esta cuestión que usted marcó, por ejemplo, de el color de la piel y de los países limítrofes. Sí, hoy se ha avanzado muchísimo, sobre todo en los espacios de diálogo. Nuestras adolescencias, nuestras infancias están teniendo mecanismos de diálogo, de comunicación que quizás nosotros, nuestra generación, no tenía. Claro. Y por el otro lado, uno de los datos más concretos que estamos teniendo en la provincia, caso, y lo especifico aún más, en la Escuela Secundaria 75, ya en 2008, había tomado un primer año, todavía existía la EGB 3, el séptimo, como se decía en ese entonces. Claro. Y solamente en los 2 primeros cursos, con un total de 30 estudiantes, 35 en cada uno, había 9 estudiantes en situación de embarazo. Hoy nosotros, desde la implementación de los talleres de ESI a hoy, a 2023, hoy no tenemos ni siquiera un embarazo infanto-juvenil. Y eso es un dato, porque no es solamente la cuestión de los embarazos, las paternidades, maternidades infanto-juveniles, tiene que ver también con enfermedades de transmisión sexual, con otros riesgos que muchísimas veces se invisibilizan. No es que esté minimizando que no haya que abordar desde las políticas públicas los embarazos, las paternidades y maternidades infanto-juveniles, ¿no? Pero digo, también hay otras cuestiones que al no ser abordadas en términos de lo que se denominan pedagogías del cuidado, claro, se invisibilizan, que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual y que impactan además en cuestiones de esterilidad, en otros daños, ¿no? Totalmente. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy concreto, y lo otro es que hoy los jóvenes se están atreviendo a hablar de aquello de lo que no se hablaba, y se habla más desde el lugar del cuidado, de cuidar a los demás, de prevenir, de acercarse más al centro de salud, de generar otros espacios protectivos que generaciones anteriores no tenían. Claro, y justamente, ¿no? A partir de lo que usted estaba diciendo, también me parece interesante y pensando también en la trayectoria educativa de una y cómo efectivamente, ¿no? Hay cosas que teníamos pero tan naturalizadas y que de pronto en este presente, bueno, empiezan un poco como a resquebrajarse, ¿no? Como esas certezas fundamentales, y desde ese lugar me parece interesante, bueno, empezar a generar otro tipo de conversaciones, otro tipo de debates, otro tipo de diálogos dentro de nuestras aulas, y también pensando en que son edades realmente complejas, en el sentido que se está configurando una personalidad. En el proceso infanto-juvenil, estás en plena instancia de crecimiento.
Entonces, me parece en verdad muy, pero muy relevante contar con esta herramienta. Sí, se está conformando un proyecto de país que es mucho más democrático, mucho más respetuoso de las diversidades, donde se ha disrumpido totalmente esta idea del no te metas. Precisamente hay que meterse para cuidar al otro, hay que quitar eso, de eso no se habla así, precisamente de esto sí se habla. El silencio en estas cuestiones no es salud, todo lo contrario. Por ahí esto de, ante situaciones de abuso, cuando dicen, ¿por qué no hablo antes? No cualquiera puede narrarlo, porque no siempre se han tenido las estructuras de lenguaje para hacerlo, no es muy fácil hacerlo. Entonces es el sistema educativo quien debe precisamente brindar esas herramientas de seguridad emocional, de autoestima y por supuesto de lenguaje para comunicar aquello que pasa. Entonces se ha ampliado, por decirlo de alguna manera, el espectro de posibilidades de diálogo que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Y desde ese lugar lo que se está generando es precisamente una sociedad mucho más respetuosa de las diversidades, que se está preparando para el mundo global que ya estamos transitando. Hoy nuestras aulas son bastante cosmopolitas, estamos teniendo hijos de ciudadanos chinos que están trabajando aquí, de ciudadanos bolivianos que ya son ciudadanos argentinos. Es cierto. Y eso genera, y por supuesto reconociendo además las culturas precolombinas existentes en nuestras aulas, que tienen que ver con culturas de Aguite, con otros pueblos originarios que aún mantienen viva su cultura. Entonces, desde ese lugar también el pensar el rol de las infancias, el rol de la mujer, que se ha avanzado muchísimo en términos de derechos de género, y esto de poder tener nosotros en este horario este diálogo, usted como periodista, la imagen de un noticiero, de un canal, de un programa, cuestiones que hace tan solo 20 años atrás eran impensadas y que tienen que ver con derechos de pensar a la mujer desde otro lugar, fuera de los lugares, por decirlo de alguna manera, de estereotipos tradicionales del rol de género femenino, por ejemplo. Sí, absolutamente. También esto, ¿no? Habitar de otra manera el ámbito público, también poder tener otras formas también en el ámbito de lo privado. Yo a veces hago como un poco un espejo con otras noticias, por ejemplo, internacionales, de lo que sucede en otros países, como para ejemplificar a qué punto quiero llegar. Una de las principales noticias internacionales del día de ayer tenía que ver con un corrimiento cada vez más al ámbito privado de las mujeres en Afganistán, completamente corridas de la educación, del trabajo, la única instancia en las que pueden estar relativamente tranquilas es solo en el ámbito del hogar. Y estamos en el año 2023, ¿no? Y pensar en las diferencias culturales, en las matrices, ¿no? De cómo configuran justamente los cambios culturales, los cambios de mentalidades y cómo, bueno, se avanza o se retrocede también en el devenir de la historia. Sí, digamos, la educación por autonomía es política. Y política en el sentido de que es planificada a largo plazo. Y que tiene que ver con esto, con qué ideal de hombre, con qué ideal de mundo se educa a las nuevas generaciones. Y esto se está viendo hoy, digamos, en el ámbito público, que son disputas o antagonismos necesarios a la vida democrática, el rol que ha adquirido protagónico la mujer, no por su condición de mujer, sino por su condición de sujeto de derecho, que es superlativo a la condición de, sino como sujeto de derecho protegido por el Estado. Y este sujeto de derecho no es una entidad abstracta, es una entidad concreta. Hablamos de mujeres originarias, de mujeres trans, de mujeres que ocupan lugares públicos, espacios públicos, y disputan divergencias, diferencias de opiniones, antagonismos políticos, si se quieren. Lo mismo que pensar la corporalidad de la mujer desde el lugar de sujeto de derecho no es lo mismo. Bueno, la mujer a la cocina, la mujer a maternar, si lo hace por elección, no porque era el único mandato social vigente y validado. Claro.
tenemos en nuestra historia significativos ejemplos de la primera mujer que ingresa a la universidad, Cecilia Gerson, en lugares que históricamente, al menos en el mundo convencional de Occidente, estaban absolutamente vedados. Poder pensar en las mujeres intelectuales, en las mujeres en la política, en la ciencia, en los ámbitos de toma de decisión. E insisto, no por su condición de mujer, sino por su condición de sujeto de derecho. Totalmente, totalmente. Pablo, la verdad que le agradezco muchísimo esta comunicación con Canal 6. Bueno, justamente, ¿no? Para seguir despertando interrogantes también, porque la idea nunca es quedarnos con una sola certeza, sino seguir manteniendo las conversaciones para seguir aprendiendo. Al menos de mi parte, le agradezco mucho y bueno, y todos los disparadores que nos ha dejado para seguir pensando. Bien, a disposición y gracias por el espacio, que de esto sí se debe hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Conversamos aquí en Lluvia de Noticias con